Saludos y bendiciones en esta tarde hermosa, bendecida y prosperada, en la cual vamos a continuar con esta hermosa materia que estamos llevando a cabo, como lo es la Cristología de alta crítica. Nos corresponde hoy ver la clase número 10, que tiene que ver con la tentación como estado probatorio en la vida de nuestro amado Jesús. Vamos a ver este detalle que hasta cierto punto también en nosotros, estas áreas que se han dado en Jesús, algunas de ellas pues tienden a darse en nosotros también. El término tentación que se utilizó del griego es peirazo, que indica inducirte al mal. No solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad de Dios. Es decir, en el caso de Jesús, hubo un momento en el cual, en el capítulo 6 de Juan, luego de que él alimentó a 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, alguien dentro del pueblo dijo: este es el rey que necesitamos, este es el hombre que necesitamos para que nos gobierne. Y quisieron echarle mano. Ahora la pregunta es: ¿será malo que un pueblo, que una agrupación de gente lo agarren a uno como jefe, como rey, como el líder principal? Desde el punto de vista político social, ¿será malo? No. Pero para efecto de Jesús era malo, era pecado. ¿Por qué razón? Porque él no había venido a reinar desde la posición humana, y menos a tomar un reino o aceptar un reino que se lo imponían los hombres. Porque cuando a ti los hombres te imponen algo, tienen todo el derecho de demandarte, de exigirte. Pero cuando eres tú que logras posicionarte sobre el lugar, aunque la gente sí va a tener su derecho para hacer ciertas demandas, no van a tener ese dominio sobre ti, porque nadie va a poder decir: a usted lo puse yo y usted me responde. ¿Sí? Entonces, en el caso de Jesús, él no había venido a un reino humano como tal. Entonces, el que Jesús hubiese asumido o aceptado ese reinado, para efecto de él, eso era pecado. Ahora, la tentación de parte de Satanás para con Jesús fue tan determinante que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. El único ser humano que Dios sometió y puso en tentación fue a Jesús, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él no tienta a nadie con el mal, según lo escrito por Santiago 1:13. ¿Podía Jesús pecar cediendo a la tentación? Una pregunta importante que hay que hacer acá. Ahora, cuando hablamos de pecar, tenemos que entender una realidad. La palabra pecado tiene que ver con errar al blanco. Entonces nosotros podemos errar al blanco en lo espiritual, podemos errar al blanco en lo psíquico y podemos errar al blanco en lo psíquico. ¿Por qué? Porque somos esas tres cosas. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, errar al blanco es no acertar, ¿sí? Es meterme a hacer o ponerme a hacer lo que no está dado para que yo haga, para que yo lleve a cabo. La pregunta nuevamente: ¿podía Jesús pecar cediendo a la tentación? Claro que sí. La respuesta sería que sí. Si Jesús es inmune a la tentación y y está exento de la posibilidad de pecar, entonces de más está la tentación. Jesús ni siquiera estaba inmune en cuanto a la posibilidad de que el estado de pecado entrara en su espíritu. Se podía dar la posibilidad. No se le olvide que Jesús viene a fungir como el postrer Adán. Un segundo sin darle posibilidad para que haya un tercero. Entonces, las mismas debilidades que tuvo Adán y las que usted y yo tenemos, las tenía Jesús. No se le olvide que Jesús era todo hombre, al igual que usted, al igual que yo.
todo ser humano. Ahora, el simple hecho de que el diablo haya tentado a Jesús es porque tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma. Por esta causa, la tentación de Jesús se conoce como un estado probatorio. Jesús no podía comenzar su ministerio en plenitud, si primero no vence en una forma parcial a su opositor. Por la prueba que pasó Adán, Jesús tuvo que pasar, con las diferencias, oiga esto, que tuvo resultados positivos en el caso de Jesús. Jesús tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma, pero no se dio, que fue el problema de Adán, que Adán sí se dio, se rajó, como dicen nuestros hermanos mexicanos. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo la asistencia del Espíritu Santo durante la tentación. El Espíritu Santo tuvo que dejarlo solo. Jesús es el postrer Adán. Si el Espíritu Santo no auxilió a Adán, tampoco lo hizo con Jesús. La única arma de defensa que Jesús tenía era la fe y la palabra. Sí, era la fe y la palabra. El otro aspecto del caso es que Dios no puso límite a Satanás durante la tentación. Él tenía para el momento todo el derecho de tentar a Jesús con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. En Lucas 22:53, Jesús dijo, sí, en el momento en que iba a ser arrestado, más está en vuestra hora, más esta es vuestra hora, y las potestades de las tinieblas, por lo que quiso decir, por ahora estoy bajo el dominio de las tinieblas y de Satanás. El infierno mismo se trasladó al Getsemaní para tentar a Jesús. Es decir, en este capítulo 22:53, ya Jesús está persuadido, está convencido que sí, ha llegado el momento en el que los poderes de las tinieblas tenían que accionar, tenían que actuar. Dios Padre lo entendía, Dios Espíritu Santo también lo entendía y tuvieron que dejar la actuación de Satanás, al igual como pasó en el desierto, en el lugar de la tentación, en la cual Jesús fue sometido a prueba y de esa manera pues él pudo mostrar lo que había en él, de lo que estaba hecho y como lo dijimos atrás, el único recurso que Jesús tenía era la palabra escrita y su fe depositada en ella. Por eso Jesús comienza diciéndole a Satanás, escrito está. Más nada. Entonces, la fe que nosotros tenemos es suficiente para vencer cualquier batalla y para obtener cualquier victoria, siempre y cuando la depositemos en dichos y hechos que ya están escritos. Ahí no hay otro. Dichos y hechos que ya están escritos, que son nuestro legado, que son nuestras promesas, que son nuestras bendiciones. Son nuestras bendiciones. Entonces, tenemos una palabra, amén. Tenemos fe, amén. Conocemos la palabra, sobre esa palabra debemos de depositar la fe que tenemos, para que el Espíritu Santo entonces pueda hacer. Ahora, hay un detalle. Que a Adán no lo asistió el Espíritu Santo. A Jesús tampoco lo asistió el Espíritu Santo. Pero a usted y a mí no nos puede dejar de desatender el Espíritu Santo. Hay una pequeña ventaja, ¿yo? A usted y a mí no nos puede dejar de desatender el Espíritu Santo. En el caso de la tentación del diablo para con Jesús, no había límite. Para efecto suyo y para efecto mío, al diablo le pusieron límite. No ha venido ni vendrá ninguna tentación que sea sobrehumana. Todas las que vengan las podemos resistir. ¿Sí?
Todas las que vengan es porque las podemos resistir. ¿Qué tenemos? Palabra. ¿Qué tenemos? Fe. Más Espíritu Santo, casi nada. Entonces, si caemos ya por, dijera el italiano, por soquete. Ok, el ataque del tentador. A continuación, vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida únicamente y exclusivamente a la parte humana de Jesús, la primera, por lo que consta que la divinidad, el verbo, no tenía que participar de ella bajo ningún aspecto. Recordemos que a quien el diablo tentó en el huerto del Edén fue a un hombre, no fue a Dios. Por consiguiente, tenía que ser un hombre en un postrer estado quien fuese tentado y soportara la tentación. Y este es Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar, según lo que está escrito. La palabra espiar aquí no es la correcta. La palabra correcta es para extirpar, para derramificar, para pulverizar los pecados, y en este caso es el pecado del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Es decir, ¿qué le queremos decir con esto? Bueno, que usted, por alguna circunstancia, se le acerca a Dios en oración, luego de que haya pasado, o cuando usted esté pasando por una seria tentación. Entonces usted se le acerca a Dios o se le acerca al Espíritu Santo y le dice: Dios, mira, la tentación que tengo es muy dura, es muy fuerte, Dios. Tú entiendes, Dios. Tú te das cuenta, Dios. Dios te va a decir: no entiendo, no. Yo no sé de eso. Yo no soy humano. Y el Espíritu Santo te va a decir lo mismo. Pero te va a decir: Dios, tranquilo, que yo tengo uno que está sentado aquí a mi lado, que él fue tentado en todo. Él conoce todo eso. Y él te va a entender. Jesús, habla con Petra. Con decir un nombre, ¿no? Petra te quiere decir algo. Habla con Petra, pues. Pues cuando usted vaya a Jesús y usted le eche el cuento de todo lo que le está pasando, él le va a decir: sí, yo pasé por ahí. Todo eso yo lo sentí, pero me mantuve ubicado en el propósito que el Padre tenía conmigo. Me mantuve centrado en lo que determiné venir a hacer. Es más, me mantuve y no caí porque te quería favorecer a ti, te quería salvar. Wow. Ajá. Pero el Padre no le va a entender a usted de tentación y el Espíritu Santo tampoco. No. Pero Jesús sí. Ahora el detalle está. Recordemos que a quien el diablo tentó en el huerto del Edén, ya pasamos por aquí, pero recalquemos, repasemos. Fue a un hombre, no fue a Dios. Por consiguiente, tenía que ser un hombre en un postrer estado que fuera tentado y soportara la tentación, y este es Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para extirpar, aquí si usted quiere correr ahí en su guía, extirpar, derramificar, pulverizar, no espiar es tapar, cubrir, el pecado del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, óigame, para socorrer ¿a quién? A todos los que somos tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, es decir, que no sepa cuál es el ataque, cuál es el dolor, cuál es la agonía, cuál es la angustia al estar pasando por esa etapa. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, oiga, en todo. Ahora, todo es todo, en todo lo que usted pueda ser tentado. Ahora, como le decíamos antes, es decir,
Hay cosas que para usted no son tentación. Hay cosas que para mí, en el ámbito personal, no son tentación. Entonces el diablo no va a venir a trabajar en esa área conmigo, porque él sabe que eso a mí me va ni me viene. Ahora, ¿qué cosa humana le podemos ofrecer a Dios que desestabilice a Dios? No. Entonces, por eso es que Dios no puede ser tentado, porque no hay nada que le mueva el piso de lo terrenal. Escuché un predicador que dijo una gran verdad. Él dice, yo le sirvo libremente a Dios. Y el día que el mundo o el diablo me ofrezcan algo mejor que lo que Dios me ofrece, pues abandono a Dios. Ahora, ¿habrá algo mejor y más precioso que lo que Dios ofrece? Y le estoy hablando de un muchacho que tiene más de 60 años en el ministerio, más de 60 años en matrimonio, una sola novia y una sola esposa, ¿no? Y está pisando los 90 años de vida. Español, cubano, americano. En YouTube lo puede conseguir. Se llama Gerardo de Ávila. Él no tiene un canal como tal. Hay gente que graba su prédica y la distribuye. Pero tiene material ese señor. Muy buen material. Dice unas verdades, wow. Entonces dice el texto, porque no tenemos... Oh, perdón, ya aquí pasamos. Ajá. Ok, pero vamos a recalcar que esto está muy bueno. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo lo que pueda ser tentación, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está lo importante. Ahora, el detalle está que cuando nosotros estamos en un conocimiento no muy claro, pensamos que cualquier apetito del mundo o pecado que se despierte en nosotros, cuando desconocemos la verdad, creemos que estamos en algún tipo de pecado. No. Ser tentado, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces quiere decir que la tentación no es pecado. El texto dice otra verdad paralela. Airaos, pero no pequéis. Es decir, el que usted se aire, eso le dice a usted que usted está vivo. Sí, se molestó, se incomodó, pero no peque. Es decir, no hierre el blanco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Suprima, someta esa ira. Resista. Hable con serenidad y tranquilidad. Tráguese algunas palabras. Respire profundo y hace las manos así. Después. Y va botando suavecito, suavecito. Y después usted habla. Aunque temblando de rabia. Aunque las lágrimas corran por aquí. Pero no caiga en la tentación de el empujón, el golpe, el insulto, la maledicencia. Mientras usted, esa revolución esté dentro de usted, eso se puede llamar pecado de omisión. No le afecta a nadie, pero no lo lleve a pecado de comisión, no lo cometa. El problema está en cometerlo. Jesús se airó, sí, se enfogonó, como dice, así dice Gerardo, se enfogonó el hombre, muy enfogonado, pero se aguantó. Dejó que el asunto bajara, pasara y luego continuó la vida. Entonces, ser tentado no es pecado, airarse tampoco es pecar. Pecados son las cosas que se pueden hacer por esa condición, por esos sentimientos exaltados a un nivel no muy normal. Ahora, partiendo desde este principio, podemos observar que lo que fue sometido a prueba fue la humanidad y no la divinidad. Y de esta forma podemos tener mayor comprensión de la tentación en su primera parte. ¿Qué es lo que le ofrecen a Jesús? Pan. ¿Qué tenía Jesús? 40 días sin comer y sin tomar agua. Entonces la necesidad imperiosa estaba ¿dónde? En su cuerpo. En el espíritu no hay ningún problema. En el alma, pues, tampoco a ese nivel. Ahora en el cuerpo estaba grave desde el punto de vista humano. Mateo dice, y vino el tentador, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, por supuesto que lo era, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 4. Mateo 4, 3. La pregunta es, ¿era Jesús hijo de Dios?
Por supuesto. ¿Podía convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí. Pero estaría obedeciendo a una necesidad física, natural. Y él no vino a satisfacer necesidades unipersonales. ¿Sí? Él vino fue a agradar al Padre. Él vino a vivir para Dios y vino a destruir las obras del diablo. Entre ellos la incredulidad, ¿sí? Y las muertes. Para luego entonces levantarse sobre ella. Ahora, el término di que aparece en el pasaje denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad para crear las cosas. Solo con una palabra. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero sencillamente no obedeció, porque si obedece, estaría entonces dándole más valor a su parte humana física que a la parte espiritual. Y estaría obedeciendo al adversario también, que no eran las funciones. Al analizar el libro de Génesis, cuando relata la creación, aparecen los imperativos: sea, haya, júntense, descúbranse, produzcan, hagamos, dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para que haya formación y creación de las cosas. Solo bastaba que Jesús en su divinidad dijera la palabra y las piedras se convertirían en pan. Oiga esto. Este era el objetivo de Satanás: hacer que Jesús apelara a su divinidad. Si Cristo apela a su divinidad, óigame, divino, a su poder divino, perdón, de creación, para satisfacer sus propias necesidades humanas, hubiera sido lo mismo que olvidar las esferas de las limitaciones humanas, en la cual, por designio de Dios, él tenía que mantenerse. Es decir, cuando el verbo determina hacerse carne y venir, el verbo como tal se despojó de 5 propiedades y cualidades divinas. Dejó de ser eterno, dejó de ser infinito, dejó de ser omnisciente, dejó de ser omnipotente y dejó de ser omnipresente. Esas 5 cualidades las dejó a un lado, el verbo como tal. Ahora, aquí la necesidad imperativa es en la parte humana. Quiero que entienda ese detalle. Pero esa necesidad humana tendría que impulsar a la divinidad de Cristo, que en este caso es el verbo, para aceptar la oportunidad de producir o de que esas piedras se convirtieran en pan. Pero aquí hay un detalle más, que de repente usted ahorita no me lo va a entender, pero cuando les dé la materia que viene después de esta me lo van a entender. Escúcheme esto. Cuando Dios daba el dictamen, es decir, sea la luz, Dios dio el dictamen. El dictamen es el verbo. Pero el que creó, el que hizo la luz esa que se ve allá afuera, fue el Espíritu Santo. Los 3 siempre han estado trabajando en conjunto. Entonces aquí, si Cristo decía la palabra, conviértanse en pan, enredaba el verbo, ¿y quién iba a convertir las piedras en panes? El Espíritu Santo. Entonces estarían obedeciendo ¿a quién? A una criatura. Y eso sería grave. A una criatura caída. Entonces una criatura caída les enredaría la vida. Ajá. Entonces, hay un detallazo acá, muy importante de prestar atención a esta cosa. Solo bastaba que Jesús en su divinidad dijera la palabra. Ajá. Y las piedras se convertirían en pan. Sencillo. Este era el objetivo de Satanás, hacer que Jesús apelara a su divinidad. Si Cristo
emplea su poder divino de creación para satisfacer sus propias necesidades humanas, hubiera sido lo mismo que olvidar la esfera de las limitaciones humanas, en la cual por designio de Dios él tenía que mantenerse. De no ser así, Jesús hubiera atendido de manera sobrenatural sus necesidades y en el área de la tentación no hubiera sido semejante a los hombres y hubiera perdido el derecho de ser el representante de ellos. Jesús tenía que confiar en Dios por la fe en la palabra, sin tener que acudir a lo divino para soportar la tentación y librarse de ella. Por otra parte, si Jesús acude a lo divino en respuesta a la tentación, pasaría el verbo a participar de la misma, quebrantando su propio principio que está establecido, que dice: Dios no puede ser tentado por el mal. Satanás sabe que él no puede tentar a Dios. De eso lo tiene clarito el diablo. Pero en una forma indirecta tienta a Jesús en su humanidad, para que a su vez apelase a su divinidad. Y de esa forma, el Dios Verbo, que no puede ser tentado por el mal, asumiera en forma voluntaria la tentación y de esta manera quebrantaría sus propios principios, y se perdería el verbo en la persona de Jesús. Pero en este caso, como el creador de todo lo creado o el ejecutor de todo lo que se ha creado es el Espíritu Santo, le estarían enredando la vida al Espíritu Santo también. Ahora, en el principio aclaré que Jesús no puede ser asistido por el Espíritu Santo en la tentación. Con mayor razón, debemos entender que el Verbo no podía intervenir ni involucrarse en la tentación bajo ningún aspecto en lo absoluto. En su divinidad, Jesús podía convertir las piedras en pan. Sería algo semejante a lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos y saduceos: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero Jesús, en su humanidad, tenía que vencer la tentación sin la asistencia del resto de la deidad. Por otra parte, si observamos bien el carácter y propósito de la tentación en esta primera etapa, vemos que la tentación se dio por la humildad o estado de humillación de Jesús, que pudiendo acudir a su divinidad, a lo cual fue instado, no tomó en cuenta ese recurso, sino que en su perfecta humanidad pudo soportar la tentación como hombre, usando como recurso la fe en la palabra de Dios. De allí nace la respuesta de Jesús. Escrito está: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión, a esta etapa de la tentación, el objetivo principal del diablo era que Jesús acudiera o apelara a su divinidad y de esta forma pretender lograr afectar tanto lo divino como lo humano, corrompiendo el alma de Jesús. Eso es en cuanto a lo humano. En lo divino, en un supuesto negado que el Verbo aceptara la demanda de Satanás, en la tentación se estaría atribuyendo la tentación para él y quebrantaría su propio principio, ya que Dios no puede ser tentado por el mal.
y menos que el verbo se incluya en una tentación que no le corresponde bajo ningún aspecto. Eso es en cuanto a lo espiritual. En cuanto en lo humano, si Jesús acude a su divinidad para librarse de la tentación, su sacerdocio, oiga, caducaría al momento, porque de esta forma no podía ser el representante de los hombres ante Dios. Esto es corroborado por las escrituras y quedó establecido en ella. Hebreos 2, 17 y 18 y 4, 15. En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios en una forma tergiversada como instrumento para la tentación. Mateo da testimonio de esto. Es decir, en la primera etapa, Jesús saca como defensa la palabra escrita. En la segunda etapa, entonces el diablo ahora usa la misma arma que usa Jesús, que en este caso es la palabra, pero el diablo la está tergiversando. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en tierra. Mateo 4:6. La respuesta de Jesús le dijo al diablo, la respuesta que Jesús le dio al diablo revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16, Mateo 4:7. Si analizamos este pasaje tal como se escribió originalmente, Jesús lo que expresó fue lo siguiente: no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. Lo que Jesús quiso decir es que no es bueno querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios. No tiene sentido ponerte deliberadamente o exponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesaria para conocer la capacidad de Dios, para librarte del peligro. Dios espera que asumamos riesgos, sí, por supuesto, por fidelidad a Él, pero no para elevar, oiga, nuestro prestigio entrando en la terquedad y en la obstinación. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se pueda jugar ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar, sencillamente confiar. El, el, eh, el sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar y entrar en ese mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Dios como tal. Jesús tenía tanta confianza en Dios que no tenía necesidad de ponerlo a prueba. Toda persona que somete a prueba a Dios, dudando de Dios, dudando de su fidelidad, tendrá consecuencias trágicas, hasta el punto que pueda perder la vida. Este era el objetivo de Satanás, sacar a Jesús del curso voluntario en Dios, llevándolo a dudar, entrando en desobediencia, corrompiendo el alma y por la desobediencia misma producir la muerte, cercenando esa forma cercenando de esta forma el plan y el propósito de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Ahora la pregunta es, el diablo tiene a Jesús, ¿a dónde? En el pináculo del templo, y le dice, échate abajo. Ya va, ¿por qué no lo empujó? Buena pregunta esa, ¿no?
¿Por qué no lo empuja? ¿Por qué le dices que te eche? Porque si él se lanza, él se mata él mismo. Nadie le iba a echar culpa al diablo. Caso de Adán, cuando él desobedece a Dios, cuando él deja de creerle a Dios, que es lo que tenemos como que comió del fruto, cuando él deja de creerle a Dios, lo hizo voluntario. Nadie lo obligó, nadie lo sometió. Entonces acá, si Jesús se lanza del pináculo del templo, poniendo la confianza en que Dios iba a mandar a los ángeles y lo iba a sostener, no, es que no lo mandó a eso. No, ya ahí estaba él buscando poner a prueba a la fidelidad de Dios y de su palabra. Ahora, Dios, yo no puedo, como te digo, ponerme a intentar hacer lo que Dios a mí no me mandó a hacer. Ahora Dios me dice, vaya a ese barrio a predicarle a fulano de tal, a la hora que sea, hay que ir cuando Dios lo manda a uno. Pero si tú sabes que en ese barrio hay 2 bandas, 3 bandas y viven echándose plomo y Dios usted no lo ha mandado, no vaya. Pero si Dios lo mandó, vaya, porque Dios es responsable suyo. ¿Sí? Es así el detalle. Ahora, está en un altar, están haciendo brujería, haciendo las invocaciones y eso, y Dios le dice, vaya ya y haga esto y esto y esto. Vaya. Pero si Dios no lo mandó, quédese quieto, deje que la gente haga. Después, cuando terminaron su bochinche, búsquelo por allá. Usted quiere evangelizarlo, búsquelo en el trabajo, búsquelo saliendo de la casa, en cualquier lado, o lo busque en la casa después que terminaron sus actos litúrgicos, de su movilidad, de sus cuestiones. Ajá. Es como esto. Usted va a ir a un hotel a tocar puerta por puerta, a sacar los que están allá para evangelizarlo. Por favor. Ajá. Algo similar, una verdad paralela. Usted va a ir a una discoteca a las 12 no, a la noche, a las 12, a las 2 de la mañana, cuando están bien enmarihuanados, bien periqueados, a evangelizar. Por favor. Ajá. Si Jesús se hubiese lanzado cediendo a la tentación, confiando en lo que está escrito cuando dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, no hubiera tenido buenos resultados, ya que el principio establece que si estás y te mantienes, oiga, en los caminos de Dios, tendrás la protección de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, el que habita, no el que visita, el que habita. Y el que habita es el que permanece en el propósito de Dios. Habitar es permanecer en el propósito de Dios. Dios me llamó, ok, aquí estoy. Yo estoy haciendo lo que Dios me llamó, listo. Un día me dice, haga tal cosa. Es algo, es arriesgar la vida. Si Dios te mandó, vaya. Porque Dios es responsable tuyo. Pero no te pongas a inventar tú. Esto indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra protectora, quebrantas el principio y quedas fuera de la cobertura de Dios. No por causa de Dios, sino por tu desobediencia. Entras en terreno satánico y tendrás graves resultados hasta el punto que puedes perder hasta la vida, que era el caso que había acá. En una ocasión, Dios me dijo, sea que te libre o que te guarde del mal, siempre estarás en mi cuidado. Lo único que te pido es, no quebrantes principios. No olvides que el trabajo del diablo es robar, tergiversar, mentir la palabra de Dios en la vida del hombre. Lo hizo con Adán, trató de hacerlo con Jesús. Y sin lugar a duda, oiga, lo tratará de hacer con nosotros. No caigamos en el juego de la tentación. Fíate de Dios, confía única y solamente en Él. Nota, toda conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. ¿Sí? Toda conducta imprudente no es evidencia de fe,
sino de presunción. Y yo creo que ya aquí estudiamos la materia de la fe y ya sabemos qué es fe y qué es presunción. Mateo 4, 8 y 9. Registra la tercera etapa de la tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué Jesús, cuando le muestra el diablo, es decir, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Por qué no le dijo, no, que eso no es tuyo? ¿Por qué no le dijo? Porque si era de él. El mentiroso diablo estaba diciendo una verdad. ¿Por qué todo eso era del diablo? Porque Adán se lo había entregado. Ahora, ¿qué es la gloria de los reinos? Imagínese usted la posición que tienen ahorita el que lidera el Consejo Comunal, el que lidera el club, el que lidera la comuna, los concejales, los alcaldes, los gobernadores y el presidente de la República, y en este caso las otras instituciones que a veces muchas de ellas están por encima de los gobiernos a nivel mundial. Hablando de la ONU, hablando de la OEA, hablando de la OTAN, hablando de los bancos, estos Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Interamericano y todas estas trampas que el hombre ha armado para esclavizar, porque si fueran para liberar, muchachos, tuviéramos pero buenísimo, pero las han hecho es para esclavizar. Y bueno, no es fácil esclavizar, engañar durante todo el tiempo a tanta gente no es fácil. Tú puedes engañar a una persona, pero a mucha gente durante todo el tiempo no la puedes engañar. La gente va a abrir los ojos. Entonces, entender estas verdades, ubicarnos en estas realidades, podemos ver entonces la oferta que le traen a Jesús, en la cual le ofrecen el diablo la gloria del mundo si él postrado le adore. Nótese, postrarse y adorar, dos cosas que son diferentes, que parecieran lo mismo, ¿no? Pero una cosa es postrarse y otra cosa es adorar. Aquí vamos a ver la materia de adoración y vamos a definir la diferencia que hay entre una y la otra, ¿no? Postrarse es una cosa y adorar es otra. Ahora, si postrado me adorare, es la oferta, tercera y última oferta que le están haciendo aquí a Jesús. La esencia de la tentación era entregarle a Jesús en parte los objetivos aprobados por Dios, pero empleando la entrega de Satanás. Sin el sufrimiento, Satanás estaba ofreciendo la corona sin ir a la cruz. El camino fácil para conseguir el perdón y la gloria, obviando, sí, el sacrificio. El poder y la gloria, obviando el sacrificio. Ahora, si Jesús no va a la cruz, no mata el pecado. Si Jesús no mata el pecado, ¿cómo nos libra? ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que le ofreció? Los reinos de la tierra más la gloria de ellos. Pero no le ofreció al ser humano. ¿Qué le ofreció? Todo el oro del mundo, todo el litio del mundo, todo el uranio del mundo, todos los aviones del mundo, toda la gloria de gobernar y estar al frente y manejar todos los bancos del mundo, pero el ser humano no está involucrado ahí. No se da cuenta de algo, ¿no? Ahora, Jesús, hay un texto que dice que él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Nótese que no dice el que se había perdido, como si hablara solamente de nosotros. Es decir, lo que Satanás le estaba ofreciendo estaba en el paquete de recuperarlo. Pero el objetivo principal de Dios, que era el objetivo principal de Jesús, eras tú y era yo, el ser humano. Lo demás venía por añadidura. Entonces, en este caso, Satanás le está ofreciendo todo esto, obviando el sacrificio, obviando la cruz.
Ahora, ¿sabe que Satanás te ofrece mucho? Te da poco y luego te quita lo poco que te da. ¿Sabe que también mal paga el diablo a quien bien le sirve? Entérese de eso si no lo sabía. Solo cuando analizamos los padecimientos de Cristo para llegar a la posición en que se encuentra ahora, es que podemos entender la oferta que encerraba la tentación, el evitar el Hexemaní, el juicio de los hombres, la tortura romana, el Calvario y todo lo que implican los clavos, las 6 horas pendiendo de la cruz, el juicio de Dios sobre él, incluyendo toda la ira de Dios, el abandono total y completo de Dios para con Jesús, el abandono del Espíritu Santo, el descenso de Jesús al infierno, al considerar todo lo que implica estos padecimientos, teniendo conocimiento de cada paso, en una forma precisa y determinada, podemos medir los valores de la oferta que Satanás propone a Jesús en la tentación. Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos, lo que indica que el tentador le está ofreciendo a Jesús todo lo concerniente al universo, desde lo celestial hasta lo terrenal, incluyendo el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Es decir, le está ofreciendo lo que no era de él. Todo lo que resta del tercer cielo hacia abajo, para el momento de la tentación, pertenecía a Satanás y por esta causa tenía propiedad para ofrecer. Segunda a Corintios 4:4, Juan 12:31 y Efesios 2:2. Ahora, con la caída de Adán, Dios perdió todos los reinos del mundo y del mundo con toda su gloria. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El término lo que aparece en la oración para hacer referencia a lo que el Hijo vino a recuperar, se refiere a varias cosas, lo que indica que no solamente Dios perdió al hombre, sino que juntamente con el hombre perdió lo que Dios le había entregado a él como corona de la creación. Todo esto pasó a manos de Satanás, siendo él el propietario, por lo cual tiene todos los reinos todos los derechos en darlo en oferta a la tentación. Ahora, una cosa es que los ofrezca y otra cosa es que los entregue. Todo esto pasó a manos de Satanás, siendo él el propietario, por lo cual tiene todos los derechos en darlo en oferta en el caso de la tentación. Por otra parte, en esta oferta que Satanás le hace a Jesús, era claudicar esa promesa que Dios Padre le diera a su Hijo en el área terrenal, darle por herencia las naciones y la posesión de los confines de la tierra. Salmo 2:7-8. Esto afectaría por completo el establecimiento del reino milenial, lo que viene pronto, de Dios, mediante su Hijo, y afectaría el establecimiento de su reinado eterno, o en este caso sempiterno, porque tiene comienzo, comienzo eterno porque no tiene final, en la vida venidera que se establecería en la nueva tierra. El que Jesús adore a Satanás en el momento de la tentación no se le considera en sí tentación. La tentación está en la oferta que el tentador le presenta a
Jesús. La demanda de la oración por parte de Satanás hacia Jesús vendría siendo la condición para adquirir los bienes ofrecidos. La tentación en sí no está en la demanda, sino en la oferta que se ofrece por causa de la demanda. Debemos tomar en cuenta una verdad que en relación a la tentación que viene del tentador, todas las ofertas que Satanás te ofrece en la tentación, oiga, miden el nivel de gloria a la que Dios te quiere llevar. Reitero esto, todas, anote esto, yo subrayelo en su guía. Subrayelo en su guía porque esto es importante, súper importante. Oiga esto. Todas las ofertas que Satanás te ofrece en la tentación miden el nivel de gloria a la que Dios te quiere llevar. Jesús entendió esta verdad. Él, sin lugar a duda, meditó en su interior y dijo: si Satanás me está ofreciendo todos los reinos del mundo, ¿cómo será el nivel de gloria y de imperio a lo que mi Padre me quiere llevar? Este debe ser nuestro sentir en el momento en que seamos tentados. Entender que nada de lo que el maligno ofrece supera lo que Dios tiene preparado para nosotros. Wow. Muy importante esta posición que se habla acá. En el caso de las otras tentaciones en la primera y segunda etapa, no hubo ofrecimiento porque la tentación fue interna, no externa. En este caso, la tentación estuvo en el impulso que Satanás quiso producir en Jesús para que apelara a su divinidad y abandonara su humanidad. En la tercera etapa de la tentación, Satanás tenía por objetivo que Jesús abandonara el área de la fe, probando la fidelidad de Dios, entrando en sí en el terreno de la presunción. Sea cual sea el caso de la tentación, nunca olvides que Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Ese tipo es mentiroso, como dijo la cantante.